pero está muy serio igual. Tenemos un invitado internacional, también le damos la bienvenida al Ahí señor de escuchamos. Brasil, Tercio. Bueno, Tercio. Bueno, bienvenidos. Esta es la presentación del número 2 de Out Edition. Bueno, eh, Out Art Edition se llama la revista. Algunos, espero que todos hayan leído la número 1. Si no, se las vamos a mandar. La número 1 se llama Acto y la número 2 le pusimos en el nombre de Thanatos. Bueno, voy a presentar primero el comité editor, que estamos todas acá, menos Chiari, que no pudo venir, que es la editora. Esto hace eco, me parece, ¿no? Que es la directora creativa, Chiara Vile, las editoras, que es Gabriela Piacuadio, y yo, Javiera Márquez, la jefa de contenido, que es Karina Michio, levante la mano, o Michio, no sé. Mexi. Ok. La secretaria de publicaciones, que es Pauli Galac, ahí está. Bueno, como colaboradora está Andrei Konikov, y en difusión, en arte, en videos, en todo eso está Alicia Lagarde, ¿sí? Y comunicación. Bueno, nuestros invitados especiales, Nicolás Mensa, ¿sí? Y Justi con nosotros, que son los que van a, después vamos a pasar sus imágenes, pero son los que acompañan todo lo que hemos escrito. También tenemos algunos autores que han estado en la revista presentes, que después los vamos a presentar uno por uno, ¿sí? Bueno, les cuento brevemente, porque estamos con poquito tiempo cada uno, queremos que todos hablen, que Out surgió en el claustro de analistas en formación hace muchos años. Teníamos la idea de generar un puente entre arte y psicoanálisis fundamentalmente, pero entre analistas de distintas generaciones. Entonces la idea fue que fuera una revista que uniera desde los analistas en formación. ¡Hola! Venga, señora, pase. Otra de las escritoras de la revista. Bueno, la idea era esta, generar un puente entre analistas de distintas generaciones. También queríamos generar un puente entre otros países, entonces la revista es internacional. Desde el primer número nos mandaron artículos de todos los países que se enteraron, así que eso fue muy lindo. En esta también tenemos de Italia, tenemos de Latinoamérica. Así que bueno, nos damos por contentos porque esa era nuestra intención. El nombre de la revista, en el nombre de Thanatos, fue tomando distintos sentidos, porque cuando lo pensamos habíamos salido de la pandemia, entonces estaba muy relacionado, bueno, con todo lo que nos impactó la pandemia y con la necesidad de conectarnos con la vida, ¿no? Entonces a lo mejor era como una invocación, como si llamáramos a las fuerzas mayores superiores, a ver si nos ayudaban a reconectarnos con aspectos más vitales. Así que un poco provocador se nos ocurrió ese nombre, a ver si los inspiraba a escribir y nos mandaban artículos, y así fue, por suerte. Bueno, saben un poco la historia todos de Thanatos y Eros, pero la comento brevemente porque es linda y tiene que ver con nuestra revista. El mito griego, Eros, el dios del amor, la corría a Artemisa para tirarle una flecha y conquistarla y llenarla de su erotismo. Y Artemisa era la diosa de la castidad. Bueno, no acertó con su flecha, pero le dio a una ninfa del grupo de Artemisa. A esta ninfa, que empezó a arder, ¿no? con la flecha de Eros, antes de caer en la tentación del amor, decidió suicidarse, así que se tiró a un río. Ahí aparece Thanatos. Dijo, bienvenido, aquí es la mía, el dios de la muerte lenta, ¿no? Pero esta ninfea, antes de entregarse a Eros, prefirió dejarse morir y entregarse a Thanatos. Pero dice el mito que se murió sonriente. Ayer cuando estaba revisando la editorial, ¿no? Que esto está en la editorial, pensaba en la guerra, ¿no? Porque después vino la guerra. Después ya las guerras que teníamos las teníamos, pero después de haber pensado el título vino la guerra.
de Rusia y Croacia, que fue resignificando. Dijimos, ¿cómo se nos ocurrió esto? Jamás hubiéramos pensado que el mundo podía estar en guerra, ¿no? Era como algo impensable antes de esto. Y pensaba en el triunfo tanático, en el triunfo de la pulsión de muerte, porque esta ninfa que antes de vivir prefiere morirse sonriente, sosteniendo su castidad. En la guerra ganar con la guerra es como perder, ¿no? Es como un triunfo tanático. Así que bueno, en realidad más que en nombre de Tánatos, en nombre de Eros, los invitamos a pasarla lindo y todos vamos a hablar un poco de las presentaciones de la revista. Claro, estaba pensando eso. Sí. Bueno, queríamos darle también la bienvenida a los que nos acompañan por Zoom, entre los cuales hay algunos autores que después los vamos a nombrar. Bueno, yo voy a contarles un poco, a leerles, el epígrafe con el que comenzamos la editorial, que dice así: según la fe cristiana, el hombre puede lograr la salvación por medio de la ética. Swedenborg enseñó que la salvación también debe ser intelectual. William Blake, que también debe ser estética. Sin duda, los caminos son múltiples. El de la estética me parece innegable. Un hombre que baila, un hombre que escande un hexámetro, un hombre que traza una forma o que ordena un acorde. Está salvándose y está salvando a todos los otros. Estas palabras son de Jorge Luis Borges a Jorge Donne. Pareció, bueno, interesante, impactante esta frase de Borges. No sé si todos saben quién es Swedenborg, yo la verdad que no sabía, así que me tomé el trabajo de averiguarlo. Y es un súbdito de Carlos XII de Suecia, cuyo padre era un obispo luterano, y lo educaba en la fe, y que la salvación era por la gracia. Swedenborg se desarrolla como una especie de Leonardo da Vinci, estudia millones de disciplinas, y no cree que la salvación sea a través de la gracia ni de las ceremonias, sino a través de las obras, ¿no? Incluso dice, Borges comenta, ¿no? Lo más curioso aún es que también puede salvarse por su inteligencia, ¿no? Muy interesante este señalamiento de Swedenborg que hace Borges. En realidad quería también comentarles algo en relación a por qué nos parece tan relevante e importante que haya una revista de arte y psicoanálisis. El psicoanálisis tiene un estrecho vínculo con el arte desde los cimientos, ya que Freud se sirvió y se nutrió de la literatura para poder establecer y fundar la teoría psicoanalítica. Y nos interesa continuar por ese camino. Bueno, para introducir la revista tenemos un video donde hay imágenes de la revista y parte del texto de lo que es la editorial también. Lo vemos. La locura privada, secreta, el sufrimiento por los traumas heredados, hechos presentes en la compulsión de repetición, en el aquí y ahora. Las bombas, con sus justificaciones racionales, políticamente adecuadas, desmintiendo intereses narcisistas y económicos. Las adicciones, los excesos, vestidos disimuladamente de disfrutes merecidos y de elecciones personales. Y el representante psíquico de Tánatos, el eterno viejo y conocido superyo, arrasador, guardián de mandatos, camuflado de protector bondadoso, pretendiendo ser, en las sombras, ordenador de nuestras vidas. Nos aventuramos a inmiscuirnos con los demonios, tratando de descifrarlos como intento de apaciguarlos. En el nombre de Tánatos, los invitamos a que nos acompañen en este recorrido de ideas, arte y psicoanálisis. Bienvenidos. Bueno,
Como vieron, había imágenes de los dos artistas que están ahí acá presentes, que son Carlos Justi y Nicolás Mensa. Después los vamos a entrevistar. Antes de pasar a las entrevistas, vamos a ver de qué está compuesta la revista, este segundo número. Les queremos contar que los artículos son los siguientes. L'arte figurativa tra la pulsione di vita e la pulsione di morte de Vittorio Castellazzi, que es el arte figurativo entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Los artículos, hay artículos que están en idioma extranjero, pero que están traducidos en un link al español. Castellazzi nos cuenta y pone en relieve a través de obras como Van Gogh, de Picasso, de Magritte y de Munch, cómo la obra de arte es la expresión de la relación objetal arcaica. El segundo artículo que forma parte de nuestra revista es Desafiando a Tánatos, el cuerpo en el arte, de Sodeli Páez, que nos trae a través del arte performativo una interrogación, que es si la capacidad del ser humano de recrearse, reparar sus fisuras, coser sus heridas psíquicas y derrotar a Tánatos es posible, y cuánto de cada una o cuánto se tiene que sublimar para eso. El artículo de María Teresa Haas nos mantiene en el sendero del arte performativo con El placer de la destructividad en la performance de Marina Abramovic, Ritmo Cero. También tenemos otra autora italiana que es Rossella Valdré en La vida dentro de la muerte, Pasolini, una vitalidad desesperada. Por supuesto, bueno, nos habla de la vida de Pasolini y lo articula con su obra. Una poeta tenemos también que se llama Stella Dohu, es muy difícil de pronunciar este apellido, Il tempo de una cometa, que a través de la prosa poética habla sobre la posible inscripción de una pérdida. Bueno, también tenemos otra autora que está acá, que nos vino a participar de la actividad, que es Hilda Katz, con Dalí, un pintor que sobrevive en la búsqueda agotadora e incansable de sus llagas internas. Nos acerca al universo de Dalí. Y entre los cuentos, también tenemos 3 cuentos. Uno de ellos es de Diana Ponce, muy cautivante, y un comentario de la Secretaría de Cultura del Claustro, de Analistas en Formación, sobre los cuentos. Bueno, los invitamos entonces, ahora en nombre de Eros, como decía Javi, a participar de este lindo encuentro. ¿Quién arranca acá? Me parece que te pasan el micrófono. Bueno, hola. Los artículos que no fueron nombrados es porque están acá. Claro. O sea, Sí, hay más artículos, se van a ir presentando. Bueno, la revista este año cuenta con la generosa participación de dos grandes artistas argentinos. Estamos muy agradecidos por la disponibilidad. Quiero decir que bueno, son merecedores de numerosos y prestigiosos premios, expositores en destacadas muestras individuales y colectivas, son maestros, transmisores y comprometidos socialmente desde y por el arte, por la expresión artística. Nicolás, si te parece, bienvenido, te doy la palabra. Y le vamos a pedir al técnico que pueda ir pasando algunas de las imágenes de Nicolás. Bueno, mi propuesta sería si pudieras compartirnos, ¿no?, algunos de tus pensamientos y experiencias en lo que respecta al proceso, a tu proceso creativo, ¿no?, a su emergencia en el territorio de Tánatos. Cómo, digamos, en varias de tus obras, algo hemos conversado, ¿no? Hay una serie, Ella y los dinosaurios. Bueno, si pudieras compartirnos algo de esto, ¿no?, de cómo se entrelaza. Hola, bueno, buenas tardes a todos.
gracias a Javier y a todos los que nos tuvieron en cuenta para que tanto con nuestros trabajos pudieran acompañarlos en tan interesante proyecto de la revista, que tengo ganas de leerla y de verla también. Así que bueno, gracias también por la invitación, gustoso ambos de poder estar representando los artículos con nuestros trabajos. Yo lo que les puedo contar, con Javier ya hemos hablado a veces en forma informal antes de todo esto, de varias ideas, y contigo también el otro día, ya nos deliramos, tuvimos... No sé por qué me dijeron que tengo que hablar 10 minutos, porque no me cuesta llegar a poder hablar, por eso. No, por eso ya me limita. No, los que les quiero compartir en base más allá de lo que cada uno también pueda interpretar en cómo están distribuidas las obras, las imágenes y lo que les pueda transmitir. La obra es una obra abierta y comunica incluso a veces cosas que el autor no ha querido comunicar, o el autor es el primer espectador que descubre otras cuestiones que no estaban implícitas en la idea original. Pero de lo que me interesó también de la propuesta, y que en eso estuvimos un poco informalmente ya charlando, que tiene que ver muy especialmente la idea del número de esta revista. No hay casualidades, a veces cuando las cosas se enredan y se enlazan. Tiene que ver mucho con mi propuesta conceptual y filosófica desde donde yo desarrollo mi trabajo, tanto en el taller con mis discípulos como en mi proceso personal. Entonces las pulsiones de las que se enumeran o se hablan a partir del mito y cómo se ejemplifican, es una vivencia cotidiana de lo que, más allá de lo que represente la obra en sí, es o lo que pueda transmitir o interpretar una obra en sí para el espectador, son pulsiones muy fuertes que tienen que ver con el proceso creativo. Entonces, hay un libro que recomiendo, polémico puede ser, que se llama La agonía del Eros, de Chulhans, filósofo contemporáneo, que marca también, de alguna manera, un signo de preocupación de nuestra contemporaneidad, ¿no? Más allá de la pandemia y de las guerras, hay como una especie de agonía. Entonces, a mí Thanatos me representa todas esas pulsiones que son aquellas que no permiten explorar el mundo interior. El proceso creativo yo lo consigo como una conmoción interna muy fuerte, que se puede dar para aquellos que necesitamos a través de esa conmoción canalizarla positivamente con la pulsión del deseo y lo lúdico, cuando no la podés como soportar en el cuerpo, a partir del hecho de hacer. Yo digo, más que artista, soy hacedor, me gusta hacer. Pero también tenemos esa posibilidad de poder hacer esa sublimación como espectadores, con un buen libro, un buen texto, una buena revista, una buena película. Por eso creo también fundamentalmente en lo sanador y en lo movilizante como la parte, digamos, de la función social que tiene el arte, de movilizarnos. Y ahí sublimamos también emociones negativas. Te identificaste con el asesino. Ahí sublicar, ¿viste? Y te identificaste con el asesino. Entonces ahí estás sublimando, a través de esa pulsión, vencer el tánatos. Y en la actualidad, o en la pulsión negativa o de muerte, que podemos sintetizarla así, ustedes tendrán más recursos, yo lo puedo como asociar a la disyuntiva contemporánea, no solo en el arte, sino a la disyuntiva de esta agonía, de esta intrascendencia, de esta frivolidad, entrar en el negocio del miedo, ¿no? Negociar con los miedos externos y negociar con los miedos propios, en ese sentido como también, quizás como un espíritu tanático de represión, de autocensura, de censura, que son todas situaciones que ahogan. Pero ahí está la pulsión fuerte en el proceso creativo de lo que yo llamo el eros, o lo que se dice en el eros, y yo llamo lo erótico del proceso creativo. Es una pulsión muy fuerte, positiva, que tiene que ver con lo lúdico y particularmente con alimentar el deseo. Cuando el eros o el impulso o la pulsión erótica está reprimida o está suprimida, censurada por el adentro o por el afuera,
se empieza a apagar esa pulsión del deseo, esa pulsión erótica, y se empieza a perder lo lúdico. Si lo llevamos a la cama, si lo llevamos a un almuerzo, si lo llevamos a una reunión, si lo llevamos a la soledad cuando el pintor, en nuestro caso, o artista visual, está laburando, no está disociado de la vida. Yo no puedo disociar lo que hago y lo que siento cuando estoy frente al cuerpo de mi soporte para expresar con mi cuerpo en el lenguaje visual. No lo puedo separar de la vida. Cuando perdemos esas pulsiones, nos gana la otra. Malraux decía que cuando esa conmoción, y yo lo tomé, me lo apropié para mi filosofía, para la estructura antropológica desde donde yo siento la expresión humana, en el caso mío la necesité hacer a través de la forma y el color, él habla de que cuando se nos produce esa conmoción tan fuerte, se nos produce como una herida. Entonces yo tomé la imagen esa de la herida, ¿no? Te enamoraste, yo como digo yo, ella es una herida. O sea, ya ¿viste? Y entonces haces el corazón cuando sos adolescente, haces todo un montón de rituales mágicos para no, digamos, apagar ese deseo. Y a veces en el taller hablábamos con esta idea de la pulsión de lo erótico, porque todo el proceso creativo, más allá del resultado de lo que acontezca en el soporte, cuando entra la especulación, otro sentimiento fanático, si querés, cuando entra el cálculo, se pierde el deseo, se pierde lo lúdico y gana el miedo. El miedo creo que es la pulsión de muerte más fuerte, como para algo simbólico, ¿no? Yo con ellos siempre hablamos en el taller, no entremos en el negocio del miedo, negociar con el miedo externo y el propio, como decía antes. Eso apaga esas pulsiones vitales para poder hacer el proceso creativo. Entonces, en esa pulsión de investigar en la propia herida, como decía Antonin Artaud, y la vida se me presentó como una llaga. Uy, viste, claro, hoy decís eso, ya la vida es dramática, no, viste, cómo, que yo. Pero la llaga es el sentido del sentimiento, no es todo pesimismo. La llaga es algo que está vivo. En un cuerpo inerte, la llaga no produce nada, no tiene reacción. Sí, las que quieran. En función de esto que estás comentando, hay una frase que voy a traer tuya. Me hiciste pensar en lo erótico, ¿no? Como un motor. También pensaba en los enigmas, ¿no? Le comparto esa frase. Dijiste, hace un tiempo creía que pintaba para darle sentido a la vida, a mi vida. No sé si será por los años que uno lleva caminando, la altura del camino. Creo ahora descubrir que dedico las horas de mi vida a la pintura, al arte, para darle un sentido a mi muerte. Y bueno, ¿no? A mí me dejaste pensando en el arte. Pensaba en el arte, ¿no? Como productor, como producido también, ¿no? Por la búsqueda de sentidos a los enigmas de la vida y de la muerte. Pero bueno, quería escucharte a vos. Uno va desarrollando el camino, hay esencias que las mantenés genuinas, pero se va modificando el sustrato de donde lo vas percibiendo o de donde vas desarrollando ese peregrinaje. La única certeza que tenemos es esa. Somos finitos, es breve, en el espacio cósmico no somos nada. Entonces, cuando sos joven es normal ser inmortal. ¿Viste? Te crees que dura todo para siempre. Y a mí me dio esa sensación, en un reportaje salió esa frase, no la pensé, no es que la escribí pensando, sino que fue espontánea. Me preguntaron, ¿por qué pinto? Algo así fue en un reportaje. Y pintaba por esa sensación. En ese momento tendría 55, ahora tengo 62. Y es esa idea, esa finitud no me agobia. Pero esa finitud y ese milagro de la vida, del pensamiento y de la sensibilidad, es darle el verdadero sentido, ¿viste? Para que no sea algo intrascendente. Pero cuando digo trascendente, no trascendente por la fama, el dinero, la gloria, sino trascendente en cuanto a la acción íntima, y claro, a lo transitorio y a lo personal. Y lo que te decía, que lo charlábamos en la charla que hicimos telefónica,
hay un montón de situaciones que van en ese proceso creativo. Y realmente es como un acto erótico y sexual el trabajo de estar horas frente a la tela. Y más allá del resultado, quedás agotado después de horas casi orgásmicas que te sacuden el cuerpo, el músculo, la mente, la emoción. Aunque lo que mires no te conforme y tengas que retomarlo mañana, ¿no? Pero no pasa por esa conformidad, sino por la entrega. Es mucho más fácil, me parece, ceder a la pulsión de la muerte o a la pulsión de la inercia. Por eso en la serie de Ella y los dinosaurios, que ilustra el libro, de la revista, o de la serie del banquete, quiero aclarar algo que tiene que ver mucho con mi ideología. Son series, le llamo las series, cada una tiene su nombre, pero le digo series porque después de 6, 7 años de investigar una obsesión, miré para atrás y de repente dije, uy, acá hay una constante en 5, 6, 7 años de 15, 20, 50 trabajos que van por ese camino. Entonces, bueno, esto es la serie tal. Nunca, así me enseñó mi maestro y así lo asumí. Nunca se hace una serie de antemano. Voy a hacer la serie. No, ya estás ahí generando un límite, ¿no? La obra es una obra abierta para uno también. Pero en esas series en particular, siempre digo que uno habita el silencio y habita el misterio. Hay que habitarlo. Y también, como digamos, no digo destruir, pero descontracturar, eh, como el eslogan muy contemporáneo, ¿no? Que lo oscuro es siniestro, o que lo oscuro, nadie quiere ir al oscuro, ¿viste? Lo oscuro es lo desconocido, ¿eh? Puede ser maravilloso lo que está oculto. Entonces el proceso creativo es también desocultación, es ir desocultando y ir metiendo. Si uno no se mete en lo oscuro, ahí hay otra pulsión de muerte o hay otra pulsión. Por eso digo, el nadismo, la nada, es una pulsión tanática. Y hoy el arte contemporáneo y global está gobernado de alguna manera por esa frivolidad, por esa, digamos, consistencia, como dice Hans en uno de sus libros, también La salvación de lo bello, que es el que más habla de sobre arte, ¿viste? Es como, bueno, la contemporaneidad nos agobia tanto que ese untamiento de frivolidad, no me pidas que wow y ya está. ¿Viste? Sí, dale, cómo no, cómo no. Así que bueno, muchas gracias. ¿Viste? No, Te gracias, dije, Nicolás. me tienen que cortar. Gracias. Qué psicoanalítico, ¿no? ¿Cómo? Qué psicoanalítico, parece psicoanálisis. Nos habla de la pulsión de muerte, del super yo, ¿no? De lo escondido. Bueno, vamos a presentar a otro querido artista, Carlos Giusti. Te voy a pedir que pongas una imagen a partir de la cual vamos a trabajar. Exacto, no se puede ampliar más, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, Carlos, bienvenido. Cuando conversamos sobre esta mesa, sobre el tema de la revista, se apareció esta obra. Y bueno, y me gustaría también, a partir de esta obra que elegiste, que nos puedas contar sobre cómo es la emergencia de ese proceso creativo en vos, ¿no? También lo que quisieras compartirnos en torno a cómo creaste esta obra, y después me gustaría preguntarte algunas otras cosas, pero bueno, ahora te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Karina México. Y bueno, es un gusto muy grande estar acá, estar acompañado de un lado conmigo.
Y después me llevo mucho mejor con los lápices que con las palabras. Las palabras se me amontonan, se me atropellan y soy tímido, así que bueno, y el tiempo es corto, así que me van a tener que tener paciencia, sí. Lo bueno y breve, dos veces bueno. Bueno, la mayoría de las cosas comparto acá con el colega Nicolás. Yo me defino como un trabajador, como un oficio dibujante. Esa lo dije con yo. Bueno, ¿cómo surge la obra? A nosotros nos cuesta mucho hablar de cómo surge. Javi, ¿le pedís que acerque el micrófono a la boca que no escuchamos de acá de Zoom? ¿Ahora? Perfecto. Ahora perfecto, gracias. Nos cuesta mucho a nosotros definir el por qué hacemos la obra, ¿no? En el caso particular mío, como Nicolás, debemos dibujar y pintar desde nuestra infancia. Mis recuerdos son de los 7 años, que mi madre me mandó a un taller de una profesora de barrio en Bahía Blanca, y cuando se hizo la obra yo no me quería ir, me quería quedar. Y esas ganas de expresarme, esa necesidad de expresarme a través de ensuciar los papeles, siguió siempre, siguió siempre. Después fui creciendo, y bueno, y la vida va transcurriendo y uno empieza a tener una conciencia un poco mayor, o los demás le hacen tener quizás a uno una conciencia mayor, más que uno mismo, de lo que uno hace. Para hablar de esta obra en particular, la obra de uno, yo creo que con un cuadro habría toda la obra de uno, ¿no? Porque uno pinta siempre lo mismo, es en mi caso, ¿no? Claro, porque las mismas obsesiones. Y en mi caso, la obsesión tiene que ver mucho con lo que a mí me duele, ¿no? A partir de la obra mía tiene variedad de series, como dice, pero en la mayoría está esa necesidad de expresar el dolor, el sufrimiento. Homero Manzi define a Discipolin como: le duele como propia la cicatriz ajena. Y a veces lo que transitamos en esto, y cualquier otra persona de cualquier otro oficio, tiene sensibilidad. Y esa sensibilidad o esa manera de ver te lleva a que uno tenga los ojos abiertos para transitar en la vida. Entonces por ahí ves un hombre con medio cuerpo en un container buscando comida, ves una familia en la calle durmiendo. Y bueno, y ese dolor o esa injusticia, vos la ves y te sentís, en mi caso, que no tengo muchas armas para ofrecer a esas cosas que me causan tanto dolor, tanta injusticia, ¿no? Entonces, bueno, trato de expresarlas a través de mi oficio, ¿no? Y esta obra que elegí fue hace unos años, y bueno, me surgió. Yo trabajo mucho con la radio, y era hace unos años la muerte de Santiago Maldonado. Y bueno, me daba vuelta en la cabeza, ¿no? Me daba vuelta en la cabeza como ponerlo en el papel, el dolor, las cosas que sentía. Y a veces, cuando la pulsión así de manifestarse es tan grande, le aparece la imagen a uno. No es muy notorio eso en tu obra. Las imágenes no se encuentran, porque por ahí, qué sé yo, pasan cosas, yo recorto, saco cosas, guardo, y por ahí imágenes que las tengo perdidas hace 6, 7 años, pero no las puedo encontrar, y cuando tengo esa pulsión, esa necesidad de expresar esas ganas que tengo de decir algo, me aparece
esa imagen, bueno, viene la composición y viene nuestro oficio, ¿no? Cómo lograrlo. Total. No sé cómo vamos con el tiempo. ¿2 minutos? Porque, bueno, quizás hago la pregunta, pero la dejo abierta. Mientras hablabas, Carlos, pensaba en la obra de arte como construida, ¿no? Entre lo que acontece en el contexto, el artista, la producción de su obra, y cómo eso vuelve al contexto, ¿no? Una dinámica, ¿no? Donde la obra va cobrando múltiples sentidos, y en función de eso, algo que conversamos ¿es posible la tramitación del dolor? ¿Es posible la función reparadora, ¿no? Del dolor y del dolor social? Porque los dos han hecho presentaciones en exposiciones colectivas de temas comunitarios, del dolor. Y bueno, quizás no sé si hay tiempo, pero sí brevemente y quizás queda abierto. Dale, dale, dale. Sí, el artesana es algo, yo soy tallerista en algún momento, y actualmente viajo mucho, en algún momento llegué a tener 100 alumnos, y bueno, en esos 100 alumnos, y en el caso particular se ve, yo no sé si, ponele, no me lo saca totalmente el dolor, pero sí me lo corre del lugar. Ponele, ante ese dolor tan grande que yo siento, hace esa injusticia, cuando empiezo a trabajar en la obra, bueno, empiezan las preocupaciones, qué color y qué papel, qué lápiz usar. Entonces, La elaboración. así que bueno, sí, sana. Bueno, primero todos queremos ir al taller a pintar y a sanar y a jugar, y eso que ustedes dicen que parece maravilloso. Anoten, chicos. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, y ahora voy a presentar a Pablo Alegre de la Casa, psicólogo, analista en formación del Instituto Ángel Garma, autor del artículo La otra escena del adagio de la sonata Claro de Luna de Beethoven, del libro de reciente publicación Freud, punto de origen del psicoanálisis, del que también es coautor. Y Pablo nos compartió un hermoso artículo acerca de la música tras los muros y rescatando el valor de la música, ¿no? Y algo que está escrito ahí que a mí me llamó mucho la atención y que me pareció interesantísimo para pensar, era esto que vos escribías, que los oídos no tienen párpados, ¿no? Que los ojos sí, y que la boca también, o sea, y que los oídos es algo que lo cual no tenemos esa defensa física, ese límite, y que penetra en toda su fuerza, ¿no? No se puede no oír. Y después planteas la música en sus dos vertientes en tu artículo, una que tiene que ver con la sumisión, ¿no? Él habla de los prisioneros en los campos de concentración, ¿no? Y de La cómo música tras los muros. música tras los muros, los muros de los campos de concentración. Y de cómo se obligaba a los prisioneros a cantar, ¿no? Estos esclavos musicales, la música como sometimiento, pero por otro lado de repente aparece otra vertiente de la música, esta creativa, esta que documenta, planteas, ¿no? Donde a través de la música y lo que iban creando, iban pudiendo documentar los prisioneros de los campos, aquello que estaba aconteciendo, melodías que cantaban los nombres de las personas que iban falleciendo. Hay una película, creo, sobre eso también. Y en su función de armonizadora y de unir lo desunido, y ahí lo diferencias del grito. Bueno, muy interesante tu artículo, nos gustaría escucharte un poco, nos gustaría escucharte y que nos cuentes un poco cómo surge.
Bueno, ahí se escucha. Genial. ¿No? ¿Más? Sí. ¿Ahora? Genial. Gracias por la invitación, primero, y por permitirme publicar el artículo. ¿Cómo surgió? De casualidad. De casualidad. No lo puse, pero tengo una afinidad por la música. Se lo imaginarán. Se lo imaginarán. Me da vergüenza poner músico o algo, porque no. Nada más lejos que eso, pero desde pequeño estoy cercano a la música. De distintas maneras, tocando el piano o leyendo libros de teoría musical, musicología, etc. No importa. Un día, viendo un documental sobre la música en los campos de concentración, van relatando distintas situaciones. Y coincidía con un grupo de investigación en el cual estaba, la temática, que era el tema de la sublimación. Que algo sin querer también hablaron nuestros artistas. La diferencia que por ahí ellos, en un modo muy reducido, la pulsión la visualizan, la transforman en algo visible, en la música en una melodía. No recuerdo quién decía que el pintor pinta sobre el lienzo, el músico sobre el silencio. No me puedo acordar quién era. Bueno, y ahí surgió la idea de la música en los campos de concentración. Comencé a investigar. Y una cosa que salió a la luz es lo valioso de las partituras. ¿Por qué? Porque no es algo en retrospectiva, sino que es algo que surgió dentro del campo de concentración. No es algo que se cuenta posguerra, sino que está dentro, es en simultáneo. Lo mismo que los diarios y gráficos. Hay muchos dibujos de los campos de concentración, dibujos de niños, que son impresionantes. Y ahí comenzó a aparecer un poco la idea. Me encontré con un libro maravilloso de la profesora Gilbert, que es una profesora en historia moderna judía, que hizo todo un análisis de distintos campos de concentración. Y ella da una mirada distinta a lo común. ¿En qué sentido? Ella dice que está sobrevalorado el tema de la revolución espiritual, cultural de la música en los campos de concentración. Obviamente haciendo hincapié en lo reparador de la música. Dice que eso está sobrevalorado. Y ese fue el disparador para comenzar a pensar lo tanático. Porque evidentemente la música tiene una función de síntesis. De hecho, a ver, para no olvidarlo, Salomón Resnick plantea la unidad, el principio de la música lo plantea como la unidad de lo múltiple, en donde va logrando aquello que está disociado, se va uniendo. Esto es todo lo ligado a la pulsión de vida. De hecho, la biografía de un tenor italiano, Emilio Gianni, se llama Mi voz me salvó. Había otro músico de jazz, Coco Schumann, a lo mejor lo conocen los que son amantes de jazz, fue alguien bastante reconocido. Él estuvo en los campos a los 19 años. Decía, hacíamos música en el infierno. La música no nos salvaba la vida, pero nos salvaba el día. ¿Por qué? Porque había música espontánea, pero a escondidas. Predominó la música coral por sobre la instrumental. Y a esto voy porque se hacía música escondida. ¿Por qué? Si bien había gente, músicos profesionales sumamente talentosos, entre paréntesis, por ejemplo, quien estuvo en un campo de concentración fue Alma Rose, que era la sobrina que era violinista, era la sobrina de Gustav Mahler. ¿Lo conocen? Hay una película basada en su vida en el campo de concentración. Había mucha gente
profesionales, profesionales, pero también había gente que se comenzó a volcar a la música y sobre todo al canto, porque no hacía falta una formación académica. No hacía falta aprender, tocar un instrumento, no hacía falta leer una partitura. Cantar, bueno, más o menos, algunos cantan mejor que otros, pero bueno, algo sale. Entonces predominaba lo coral y no hacía falta esconder el instrumento. Entonces, el coro es lo que predominó. ¿Voy bien con el tiempo? Un minutito más, así damos Listo. lugar a los demás también. Dale. Sí, claro. Me interesó mucho del artículo lo que desarrollaste del grito, y ahora que decís lo coral, no sé, si querés hacer... A eso voy. Ah, perfecto, bueno, entonces anticipándome. Les digo a todos los que están acá acompañando que si quieren ir tomando nota de algunas cosas para después comentar, hacer preguntas sobre el final, vamos a abrir el diálogo. Bueno, Sí, te Pablo. cuento, a eso voy con lo del coral y el grito, porque lo que les conté es la versión por ahí más linda, la pulsión de vida, pero había otra cara ligada a lo tanático de la música. Los altos parlantes sonaban las 24 horas, no dejaban dormir, no dejaban descansar, obligaban, los músicos tenían privilegios por sobre el resto, lo cual generaba disputas, peleas. Un músico podía acceder a una habitación privada, por ejemplo, tener doble ración de comida. Imagínense en ese contexto. Pero también creaba una dependencia sumamente peligrosa con la doble S. Y también estaba con la doble S. Los nazis, más fácil. Y también estaba la música institucional, las actividades institucionales, las orquestas propias de los campos de concentración, que tenían que tocar para jerarcas nazis. Tocar, el director ensayaba con un músico y a la semana siguiente ese músico con el que había ensayado ya no estaba. Entonces, muy, muy fuerte. Y voy a lo del grito. De todas las obras musicales que leí, tomé una en particular que se llama la traducción es Los Soldados de la Turbera, que es una marcha que se inauguró, se hizo todo un acto entre los presos para inaugurarla, se la cantó y a los 2 días se la prohibió. Pero es más fuerte la música y fue transmitiéndose entre los distintos campos de concentración. Y no había celulares ni nada de eso. Y se fue transmitiendo. Y así se hizo sumamente conocida y popular. Lo que tomo del grito, lo tomo de las ideas de Racker, Enrique Racker, que era pianista. Él, se los digo brevemente, así no les spoileo el artículo. Él hace una semejanza entre el grito y el canto. ¿Cuál es la diferencia? Que la pulsión es algo salvaje y el canto está, el bel canto, está bajo las notas armoniosas, bajo un ritmo. Entonces él va analizando todas estas cuestiones y cómo lo agresivo también se transmite en el canto. No solo es cantar por cantar. Esta gente, en esta marcha, en un momento, los soldados de la Turbera, en un momento en el estribillo se animan a decirle no a los soldados nazis. O sea, vienen cantando, cantan una descripción de cómo era el trabajo de ellos, lo que hacían. Cuando viene en el estribillo viene la parte más esperanzadora, pero para los técnicos modula del si menor al re mayor. El re mayor es una tonalidad, vieron que las obras se dice ta 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 en do mayor, en re menor. Re mayor es una tonalidad que está muy ligada, por un lado,
a la gloria divina. Por ejemplo, el Aleluya, famoso de Händel, está escrito en re mayor. La Oda a la Alegría de Beethoven también lo está en re mayor. Pero también el re mayor es una tonalidad muy usada en las fanfarrias militares. Entonces, unos soldados le están diciendo que no a otros soldados. A los 2 días la prohibieron. No sabían nada de música, pero bueno, prohibieron esto. Y dejo acá. Gracias, Pablo. No hay nada que uno sienta que es para desperdiciar, ¿no? Es todo para querer absorber. Como lo que vamos a escuchar ahora. Ahora me toca a mí presentar a Verónica Miranda. Lo formal sería que ella es licenciada en psicología, artista plástica y psicoanalista. Con formación en posgrado en CIPEA con el doctor Granel y posgrado de la obra de Wilfred Bion con el doctor Julio Granel, espacio de Bion y post-Bion en APA con Hilda Katz y Ricardo Rey, y es miembro de la Sociedad Camusiana en Latinoamérica. El trabajo que ella presentó para el libro y que fue la revista y que fue seleccionado, ella dice que el trabajo a presentar surgió como homenaje a los 79 años de la publicación del libro El hombre rebelde de Camus, y se presentó el año pasado en un coloquio internacional por tal motivo. Y nos dice, es muy interesante, es muy provocador y es para pensarlo. Yo que no tengo tanto acercamiento a la obra de Camus, me hizo pensar mucho y es muy loable que ella intente integrar, ¿no? Es decir, les diría que descubrí en este artículo fue el deseo de integrar, ¿no? Intentaré establecer un puente entre el arte de Jerónimo Bosch, el Bosco, el modelo Bion-Melzer acerca de la estética en el proceso de desarrollo mental y la obra de Albert Camus, para dar cuenta, tal como él mismo lo expresa, que la exigencia de la rebelión es en parte una exigencia estética. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación también, por la publicación en la revista. Y ya que me presentaste de esta manera, me quedé pensando en algo de lo que se estuvo hablando y en relación al grito que traías vos, que también está el grito en el arte, como la obra de Munch y demás, me permito leer una frase de Albert Camus, del hombre rebelde, en la que él dice lo siguiente, para empezar un poco con la revolta y con el no que planteas vos también. Dice, cuando el grito más desgarrador encuentra su lenguaje más firme, la rebelión satisface su verdadera exigencia y extrae de esta fidelidad a sí mismo una fuerza de creación. Esto un poco en relación a lo que vos traías, ¿no? Ese grito en términos de creativo, una agresión a favor de la vida. Por otro lado, en relación a algo que planteabas vos cuando hablabas de la oscuridad también creo que sumergirse en la oscuridad también es un paso a la vida. Y esto decía Santa Teresa de Ávila, que en un momento en un libro de ella dice, he comenzado a amar mi oscuridad, como apertura a la vida, ¿no? Bueno, y ahora para adentrarme un poco, hice una síntesis que voy a tratar de leer de mi trabajo. Voy a retomar un poco esto en donde planteo que la intención es hacer una integración entre la obra de Jerónimo Bosch, El Bosco, Bion y Albert Camus, y Camus que expresa que la exigencia de la rebelión es en parte una exigencia estética. Voy a tomar un poco desde ahí, diciendo que la exigencia estética lo plantea en el sentido de que la revolt, porque la revolt, en realidad él habla de revolt, que no es exactamente la traducción rebelión, es más como una revuelta.
es un movimiento. La revolta es un movimiento espontáneo del alma y del cuerpo frente a una situación de rechazo. Es una manera de decir no o basta que se apoya en el rechazo categórico de una intrusión, intentando defender la integridad de una parte del ser, defender lo que uno es. En ese sentido, la revolt, para Camus, implica un valor y conlleva un fin en ella misma. Esa revolt busca sus distintas formas de expresarse, y entre las distintas formas de expresarse, una de ellas es las artes plásticas. Para citar a Kandinsky, Kandinsky dice de Cézanne que éste era capaz de transformar una taza de té en un ser vivo, o distinguir un ser vivo en ella. Y así perfeccionó la naturaleza muerta, a un punto en que lo que externamente estaba muerto volvió a la vida. Así descubre en los objetos la vida interior, y en su necesidad interior encuentra la fuerza como motor. Una necesidad intangible, una pasión que busca la forma de hacerse palpable, de decir. Así también se expresan las emociones, lo que impacta, lo que nos revela. Entonces podemos pensar que el fruto de esa necesidad es la revolta, es la revuelta. Es revuelta y revelación. Se nos revela algo que nos revela, sí, nos revuelve. Con su consecuente evolución artística, ¿no? Porque en esa revuelta uno también va. La revolt juega en realidad juega el mismo papel que el pensar. Es darse cuenta de algo, una evidencia, es un acontecimiento que activa a hacer algo, a moverse. A la vez, el conflicto mental, entendido como crecimiento mental, se desarrolla en medio de un conflicto estético. Como el arte que acciona el pensamiento, que apertura, que cuestiona. Este conflicto mental es un drama emocional que es un inicio de un proceso de cambio. Es un paso a la vida, es una transición de una actitud a otra con todas sus turbulencias. Con sus turbulentas implicaciones en el proceso de integrarse uno con uno mismo. Y entonces podríamos decir que la revolt también es el resultado de este proceso de transición y este proceso de cambio. Es un fruto también de este proceso. Y además que en esa integración uno va recuperando de alguna manera su propio ser. Este trabajo que se llama La Revolt, como un proceso, como un acto creativo y transformador, para mí tiene que ver con una continuidad de otro trabajo que escribí yo antes, que se llama La Noche Oscura del Alma, que bueno, se presentó acá en APA. Y en ese trabajo, La Noche Oscura del Alma, que también tiene que ver con un proceso de transformación y de devenirse uno mismo, ahí hay un enlace no tanto con el arte plástico, sino con el arte literario, con una obra de Camus que se llama La Mujer Adúltera, que en realidad, más que adúltera, era una mujer adulterada, intervenida, muerta, que va descubriendo la vida en el desierto. Y bueno, ahora me acordé de esto porque de alguna manera también ese proceso, esta revolt es el resultado de un proceso de cambio. Y me gustaría, bueno, ir terminando un poco con algo que dice Camus, que en realidad lo que plantea es me revelo, me revolt, entonces soy. Y agrega que la revolt es como un péndulo desordenado, que recorre las amplitudes más disparatadas porque busca su ritmo profundo. Pero ese desorden, dice, no es completo, se realiza alrededor de un eje.
Y esto me hace pensar también en algo que dice Bion, ¿no? Que estos procesos de cambio, en donde bueno, el ser se va encontrando con uno mismo, de alguna manera es necesario también la necesidad que tiene el ser de sentirse guiado. Entonces, como esto de tener como un eje para no caer en la desmesura, que uno de los propósitos también de Albert Camus es, bueno, con todo esto llegar a un equilibrio. Bueno, y por ahora... Gracias, Verónica. Paula. Bueno, gracias a todos. La verdad que esto es una fiesta para el alma. Es muy agradable escucharlo. Bueno, yo tengo el placer de presentar a María Isabel Pasos de Vinograd. Ella nos compartió en la revista un artículo que se llama La decisión como dimensión ética, muy interesante. Y bueno, María Isabel es psicoanalista, miembro titular de APA, miembro de la Comisión de Cultura, es poetisa, traductora literaria inglés-castellano, castellano-inglés, y entre sus publicaciones figuran Inmigración, Salud Mental y Cultura, el Diccionario de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, y Escritura y Psicoanálisis, así como diversos artículos psicoanalíticos. En el área literaria, publicó ¿Hay alguien en casa? Hay un extraño detrás de la cerca y signo en cuestión. El primero, traducido también al catalán y publicado en Barcelona. Antes de darte la palabra, María Isabel, te voy a un poco compartir lo que me generó tu artículo, y es una pregunta que María Isabel hace un análisis de la película La Ronda, no sé si la vieron, muy interesante, y es un poco una pregunta que se me impone, que es, bueno, ¿cuánto de agua y cuánto de alcohol para tolerar? Se me va el sonido. ¿Podés ¿Ahí me repetir escuchás? lo último? ¿Ahí escuchás? Sí, te La escucho. pregunta es, ¿cuánto de agua y cuánto de alcohol para tolerar el dolor de la existencia humana? Y por otro lado, y tomando una frase que citás en Kierkegaard, la frase dice, no atreverse es perderse a uno mismo. ¿Cómo articularla con la propuesta del psicoanálisis de la aceptación de la castración y la posibilidad de crearnos y proyectarnos en función de la falta? Bueno, te damos la palabra. Bueno, primero agradecerles la publicación y la invitación. Y les cuento un poquito la película por si no la vieron. Se las resumo. Esta película, que es de Winterberg, muestra la historia de 4 profesores que están muy desapasionados, muy aburridos, están en una rutina que no los entusiasma para nada. Entonces se les ocurre hacen un proyecto de probar una hipótesis de un tal Finz Carderud, que dice que cuando nacemos nos falta algo de alcohol en sangre. Entonces propone que hay que tomar, la hipótesis es, hay que tomar por lo menos 2 copas, no por lo menos, sino exactamente 2 copas de vino. ¿Nos vas a decir la medida, Marisa? 2 copas de vino por día para recuperar, pero escuchen hasta el final, para recuperar la juventud, el entusiasmo, las ganas de vivir, etc. Bueno, esta persona, este director, yo les confieso que la primera vez que vi la película no me gustó. Luego se propuso, como dijeron recién, estoy en la Comisión de Cultura que coordina Alicia Kirchner, se propuso trabajar esta película. Y yo dije, no puede ser que no me guste cuando es candidata al Oscar o cuando ya había sacado el Oscar a la mejor película internacional. Entonces me sumergí en la película, la vi 3 veces, cuando nunca veo una película 2 veces ni loca, pero bueno, la vi 3 veces. Y empecé a descubrir, por empezar descubrí
dos cosas importantes. Una, que tiene un eje vertebral que transita sobre la obra de Kierkegaard. Y eso la hace sumamente interesante. Y la otra es que este director, Winterberg, que además es el guionista de la película, cuando estaba rodándola, a los 21 días creo de estar rodándola, muere, le avisan que se murió su hija en un accidente automovilístico. Y yo dije, ¿cómo hizo este hombre para poder seguir rodando? ¿Cómo hizo para hacer semejante película? Y en realidad la película es la respuesta a cómo lo hizo, ¿no? Bueno, muestra distintas formas de beber. La bebida imprudente de la juventud, la bebida como para quitar las penas y tapar la rutina, la bebida desaforada, la bebida más moderada. Estos 4 personajes están, como les dije, muy aburridos. Hacen este pacto entre amigos y empieza a irles mejor. Empiezan a dar clase con más ganas, empieza a funcionar todo mejor, en la familia les va un poco mejor. Pero bueno, se entusiasman con esto y rompen el pacto, es como que hacen un nuevo pacto y dicen, vayamos hasta el encendido, como le dicen ellos a tener entusiasmo, vayamos hasta el encendido y más allá, que ya nos hace pensar en más allá del principio del placer, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí realmente se producen un montón de circunstancias, como hay una pareja que se separa, uno de ellos se separa de la mujer, otro casi pierde el empleo porque llega a una clase de profesores borracho, y hay uno de los 4 que se muere, se suicida. Borracho toma pero muy decidido, se va con su perro, se sube a su bote y se va a la deriva. Yo creo que este momento es como un corte en lo real que hace un cambio en la forma de beber de estos protagonistas. La película no tiene un fin moral, realmente es como que intenta ser lo más cercano posible a la vida, es una historia de vida. Incluso cinematográficamente, ¿no? El uso de la luz natural, del montaje natural, pero realmente no juzga. Lo que muestra es este juego entre el placer y el goce, entre Eros y Tánatos. Yo diría cuánto de Eros, cuánto de Tánatos, ¿no? Porque siempre van juntos, siempre van como en una trenza. La medida y el exceso. No les voy a contar del final de la película, véanla porque vale la pena. Marisa, Sí. unos segundos más, así podemos pasar al próximo Sí. autor. Está muy interesante, Perfecto. pero bueno, Les digo muy rápido, respecto de esta pregunta, sin castración no hay falta, sin falta no hay deseo, y creo que esto es lo que está mostrado. Muestra el acto como una decisión, la angustia debido a la incertidumbre que produce la libertad, y el antídoto, que sería aceptar el grado de incertidumbre con los riesgos que conlleva y con la responsabilidad. Creo que eso es, en resumen, lo que de alguna forma les contesta la pregunta. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar con el doctor Leopoldo Galac, que es médico psicoanalista, didacta de la casa, es especialista, consultor en psicología médica y psiquiatría, fue docente de facultades de acá de la Argentina y escribió varios libros.
bueno, él nos acompañó y nutrió la revista con un cuento que se llama Cebollas Verdes Fritas. Es un cuento corto, es muy impactante. A mí personalmente el género, o sea, los cuentos me gustan muchísimo. Y yo le decía, no lo voy a contar porque si no lo voy a spoilear, lo tienen que leer en la revista, pero le decía a Leopoldo que lo que me había quedado y lo que me había impactado de la lectura de su cuento es una palabra que usamos mucho los psicoanalistas, que es esto de lo vívido, lo hipernítido. Leer el cuento era como prácticamente estar soñando, ¿no? Por cómo me impregnaba su relato y sus descripciones. Bueno, Leopoldo, te voy a dar la palabra. Gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a vos. Buenas tardes a todos y felicitaciones porque la enjundia y el entusiasmo que ustedes ponen en la producción de esta hermosa revista y hermosa manifestación me pone muy bien a mí, porque ustedes saben que los finales tienen que ver con los principios, y ustedes son los principios, y yo ya estoy cursando un poco el final. Como Freud definía el tiempo como aquella situación que permite que todas las cosas no pasen a la vez, voy a tratar de leer en principio una entrevista tomando el arte solamente desde una de sus partes, que es el arte de la escritura, y sabiendo que Freud se convirtió en la bisagra, podemos decir, entre la ciencia y el arte. Esta es una entrevista que, si está la doctora Kilner, le va a gustar para la Comisión de Cultura, y es una entrevista muy, muy difícil de conseguir. Después, si queda tiempo, completaré algunas cosas. La entrevista es a Freud y es la siguiente, es corta. Al recibir al entrevistador, Freud dice: su visita constituye para mí un gran consuelo. Usted no es ni un enfermo, ni un colega, ni un discípulo, ni un paciente. Con usted puedo hablar libremente, confesarme. He escrito una pequeña autobiografía, pero más que nada para fines de propaganda. La Transdeutung, todos creen que yo me atengo al carácter científico de mi obra y que mi objetivo principal es la curación. Es una enorme equivocación. Mi verdadera naturaleza es de artista. Mi héroe secreto ha sido siempre, desde la niñez, Goethe. Hubiera querido entonces llegar a ser un poeta. Palabras de Freud. Durante toda la vida he deseado escribir novelas. Todas mis aptitudes me llevaban a la literatura. Literato por instinto y médico por la fuerza, concebí la idea de transformar una rama de la medicina, la psiquiatría, en literatura. Fui y soy poeta y novelista bajo la figura del hombre de ciencia. Esta es una parte de la entrevista, ¿no? El psicoanálisis no es otra cosa que la transformación de una vocación literaria en términos de psicología y patología. La importancia que tiene esto, dicho por Freud. Me di cuenta bien pronto que las confesiones de mis enfermos constituían un precioso repertorio
de documentos humanos. Y finalmente, con Artemidoro, recordemos que Artemidoro en el siglo II algo bosquejaba de los sueños, que toda fantasía nocturna tiene su recógnito significado. Sin petulancia, les diré que en todos los grandes hombres de ciencia existe el soplo de la fantasía. Al momento de despedirse, el entrevistador, Freud le recomienda el silencio acerca de su confesión. Usted no es escritor, le dice, ni periodista. Por fortuna, y estoy seguro que no difundirá mi secreto. Bueno. Para un psicoanalista enterarse de esto es revulsivo, es revolucionario, más aún cuando la literatura y el psicoanálisis es como una pareja que es bien avenida, pero tiene sus, como obreros de la palabra, ambos, nosotros los psicoanalistas y yo digo como incipiente, los escritores también. Entonces, encontrar esta entrevista en Freud es realmente sorprendente. Bueno, los voy a desilusionar. Los voy a desilusionar. Primero, no es veraz. Esta entrevista se la concedió Freud a Giovanni Papini, un premio Nobel, y está en el libro Gog. Bueno. Y en segundo lugar, si bien no es veraz, es verosímil. Creo que ya estoy en tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Leopoldo. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y por darme alcohol, como decía, para mi vida. Gracias. Gracias. Y lo que puedo decir a favor es que, bueno, Freud es un gran escritor. Sí, aparte podemos decir que muchos de los libros bastante antiguos y tradicionales llevaron a Freud a inspirarse, y a Lacan también, especialmente en Lacan en Joyce, que cuando le decían algo con respecto al psicoanálisis, Joyce decía: me llamo como Freud. Freud y Joyce significa alegría. Y acá tuvimos un colega. Gracias, Leopoldo. Bueno, Bien, teníamos la idea de, para que todos pudieran hablar, de ir. Gracias. Gracias. De ir como dando vuelta a la página para ir al próximo cuento, porque nos quedan pocos minutos. Bueno, Vero Dreusi es amiga, primero analista de aquí de APA, es una analista clínica apasionada. Doy fe porque hemos estado en congresos presentando nuestros trabajos y Vero es la supervisora de la escritura de cualquier trabajo que hayamos hecho juntas, ¿o no? Así que bueno, es un descubrimiento que aparte escriba cuentos. El cuento de Vero es maravilloso porque es un cuento clínico, bueno, tampoco se los voy a contar, así se quedan con las ganas de leerlo. Es un cuento que relata un análisis desgarrador, que relata un análisis de una melancolía gravísima y de alguien que decide no vivir más. Tremendo. Bueno, lo estoy contando, no quiero. Ponele, pero bueno, ahí el analista tratando de poner pulsión de vida en donde la muerte parece arrasar. Es maravilloso el cuento. Esta presentación es para darles ganas que ustedes tengan ganas y se interesen y tengan ganas de leer la revista y de ver los cuadros, o sea, es solo para eso.
es raro ver una presentación de algo que no se leyó todavía, ¿no? Cuando vamos a escuchar la presentación de un libro que no leímos, y dice, de un libro que no entendemos nada. Pero bueno, con que se vayan con las ganas de leerlo, ya con eso estamos todos chochos. Así que la presento a Vero, es analista de acá de APA, escribió muchos artículos, las caretas diagnósticas de la perversión, el narcisismo en el deslinde del alma y de la clasificación nosográfica, el acontecimiento de inconsciente y la herida narcisista, malestar en el encuentro analítico hoy. Ese lo publicó en la revista Moción, así que también se la pueden llevar. Verito. Escribí algo, porque, bueno, mis palabras son escritas. Mi palabra no es hablada. Lo mío se escucha, además. Bueno, creo que esta mesa, no sé si coinciden, está espectacular y creo que anuncia lo que va a ser la revista. Creo que es fantástica. Así que bueno, voy a cerrar con algunas palabritas en cuanto a qué es la creatividad y qué es crear, ¿no? Yo empecé pensando que crear es meterse en el barro. Ninguna creación, ninguna obra es en su comienzo una obra acabada. Y eso justamente es lo que quiebra el entendimiento, desordena los pensamientos, las ideas, pero permite y da apertura al proceso que de lo contrario se anularía, cancelaría el deseo. Creamos desde Eros, no hay duda, pero es Tánatos quien está en el principio, en ese momento en el cual estamos de cara al vacío, de cara en el barro, momento en que todo parece caótico, pura anarquía y confusión. ¿Por dónde empieza el acto creativo? ¿Cuándo? Quizás sea necesario un momento mítico de desasosiego, de adentrarse en la nada, en la oscuridad, caminar hacia la sombra. Creo que coincidimos bastante todos en eso, ¿no? Un momento de aislamiento emocional, en el que reine el monarca de aquello que empuja a lo inorgánico. Atravesar el encuentro con lo pulsional mortífero para que la nada pueda dar lugar a su contrastante algo. Y ahí, en ese misterioso momento, se producirá un instante inaugural. Un acto de fe sucederá. Entonces, Eros actuará. Podríamos pensar a Eros, no sé, ¿qué piensan ustedes? En su vertiente femenina, ¿no? Lo creativo como lo femenino. Y ahí podemos hablar de Afrodita, que era la madre de Eros, ustedes saben. Creó Eros. Bueno, no importa, una línea para pensar. La creación será aquello que danza junto a la pulsión de muerte. Juntas se mueven entrelazadas dando origen a la obra. Crear nos salva, hablábamos todos, ¿no? Crear sea tal vez la salida más urgente, más necesaria ante la presencia, siempre acechante de lo tanático. La creación es la herramienta, el arma para enfrentar esta lucha, darle pelea a la vida. ¿Cuándo termina Tánatos? ¿Cuándo empieza Eros? La rueda en su movimiento interminable, en su inmanente derrotero que no deja de rodar. ¿Será en el momento que podemos hablar en nombre de Tánatos que Eros se manifiesta? Y en el momento que hablamos en nombre de Tánatos, relatamos, creamos cuentos, devenimos historias. ¿Por qué escribimos cuentos? ¿Quién escribe cuando realizamos el acto de escribir? Escribir es un acto erótico, sexual, los pintores coinciden. La erótica de la escritura abarca el acto sexual como origen, proceso, fin. Escribir es algo así como dejarse ir, como la petite mort. Para escribir es preciso entrar en un estado de trance, para poder imaginar, recorrer lugares conocidos, desconocidos, habitar mentes y albergar sentimientos que sean extraños o no. Para contar historias es necesario poder perderse, despersonalizarse, para que los personajes hablen, sufran, vivan. Los cuentos, por otra parte, son una comunicación de inconsciente a inconsciente. Surgen de la profundidad inconsciente de quien lo relata, y llega y se conecta al inconsciente de quien escucha. Y es por esta condición que los cuentos tienen una función transformadora. Los cuentos nos transforman.
En el cuento se juegan identificaciones y contraidentificaciones que ofician de disparadores que motivan el encuentro con lo profundo. El cuento evoca nuestra realidad psíquica, íntima, lo más interno y singular, pero a su vez lo más universal y compartido. Es una aventura alucinatoria que nos permite vivir y habitar situaciones deseadas, añoradas, temidas, rechazadas, absurdas o surrealistas, con calidad de certeza y realidad. El cuento narra, imagina, describe, imita y manifiesta aquello que es lo más oscuro, pero también lo más luminoso. Nos presenta y representa a Eros y a Tánatos. Por eso siempre es inspiración. Yo había transcrito unos fragmentos de mi cuento, pero no se los voy a leer. Pero como en el cuento hay una cuestión de una especie de loop, de espiral, yo me termino preguntando, ¿quién escribe y quién es escrito? ¿Quién relata y quién es relatado? ¿Quién crea a quién? ¿Es el artista que crea su obra o es la obra que crea al artista? Bueno, así que tenemos que ir cerrando, salvo que estamos en el tiempo, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, lo que sea, Hilda. Hola, buenas tardes. Voy a hablar en español, pero puedo escapar un portuñol también. Y primeramente agradecer a la invitación de Paola y Gabriela por estar acá. Y muy contento de escuchar esta mesa y quiero leer la revista. Y también hacer una invitación para todos ustedes, ahora como representante de la nueva directoría de OCAL, vamos a hacer nuestra primera actividad, que es un debate, un cine debate con un artista, una directora de una película que se llama Portuñol. Portuñol. Entonces, yo tenía mucha cosa para hablar y después quiero hablar con todos, si es posible. Y por la cuestión de tiempo, solo esta invitación va a ser día 3 de diciembre, un sábado. Quien se inscribe es abierta para todos, no es necesario ser miembro local. Entonces, quien quiere va a recibir un enlace, un link con una contraseña para asistir a la película y podremos hablar y debatir con la directora de la película, entonces el arte y el psicoanálisis. Nomás después hablamos y se queda la invitación para todos. Muchas gracias y felicitaciones por la revista. Bueno, vamos a cerrar acá. Ah, Hilda, ¿quieres hablar? Perdón, Hilda. No, yo no pedí, pero en realidad me adivinaron el pensamiento. Así que va a ser acá en APA esta presentación. Ah, de OCAL. Ah, perfecto. Bueno, ante todo las quiero felicitar, los quiero felicitar a todos, fue un placer escucharlo. También es un placer ser parte del grupo de autores de la revista. Me parece un emprendimiento, ¿qué puedo decir? Fantástico, ¿no? Todo este movimiento entre el arte y el psicoanálisis y el arte, como espacios en que se expresa el hecho creador, como todos lo sentimos así. O sea que creo que, bueno, que de alguna forma, cuando Galak dijo ese cuento, estaba realmente expresando lo que todos sentimos, ¿no? Y sobre todo el grupo que está acá, especialmente, ¿no?, en Autofar. Así que, bueno, felicitarlas y que, bueno, que sigan trabajando y que podamos seguir participando de este tan lindo proyecto. Muchas gracias, Hilda. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos la presencia, a los autores, su colaboración, su presencia. Yo me quedé pensando que hay que hacer entrevistas para poner en la revista, porque es súper interesante todo lo que dijeron, además de las obras y los artículos. Bueno, y bueno, por ahí cerrar con algo que escuché ayer en otra actividad, pero bueno, es algo que todos conocemos, que Lacan dice que los artistas siempre nos preceden y nos facilitan el camino.
¿no? Porque ellos están adelantados en cuanto a captar todo esto, ¿no? Como decían, el dolor, el barro, todo eso, y nos allanan el camino a nosotros, los psicoanalistas. Así que bueno, queremos poner palabras y ligar. Y bueno, hay muchas cosas que quedaron por decir, pero bueno, muchas gracias.